Hola, feliz y bendecido días para todos. De nuevo desde la Escuela de Sendero de los Milagros, dando lectura a las lecciones del curso de milagros. Hoy nos toca la lección 19, cuyo tema central es: no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Antes de iniciar, vamos a abrir un instante santo. Vamos a quietar nuestra mente, cerramos nuestros ojos, respiramos profundo. Y al exhalar, exhalamos todas las tensiones que traigamos para ir aquietándonos y para ir acercándonos a la paz que ya somos. De nuevo respiramos profundo y nos visualizamos subiendo una escalera luminosa. Con cada escalón que vayamos subiendo, nos vamos sintiendo más tranquilos, más serenos. Y ahí, en esa quietud, abrimos un instante santo y le decimos al Padre: sé tú quien dirige, pues simplemente quiero seguirte, sabiendo que con tu dirección llegaremos a la paz. Si necesitamos una palabra de aliento, un pensamiento de amor, tú nos las darás, para que podamos experimentar el milagro que este instante santo nos da. Agradecemos por ese milagro que vamos a ver, que estamos viendo. Y empezamos la lectura de esta lección. Bueno, a mí esta lección es, junto con las anteriores, me encantó porque a mí me contestó muchas dudas existenciales que yo tenía. Y vamos a empezar a leerlas. Quizá muchos de ustedes también vayan a encontrar respuestas a esas dudas, a esas preguntas que tenemos a veces en la vida. La idea de hoy es obviamente la razón por la que ves no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Y pues sí, en las lecciones anteriores vemos que a veces nos presentan estos pensamientos no significan nada, o mi manera de ver no significa nada. O sea, han alternado el ver, el percibir con el pensar. Y aquí nos dice que el orden en sí no importa. ¿Por qué? Y en la oración 4 nos la contesta. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos. Entonces, cuando nos dice la oración central que mis pensamientos tienen un efecto no solo en mí, sino en lo que está a mi alrededor, el pensar y el ver, que es la causa y el efecto, suceden simultáneamente. Y aunque nosotros a veces no podamos ver el efecto inmediatamente, un efecto objetivo, la verdad es que hay un efecto energético, aunque nosotros no lo veamos. Y entonces aquí ya estas lecciones nos van haciendo responsables de lo que pensamos. Mis pensamientos no tienen efecto solo en mí, sino también en toda la filiación.
Y a mí este parrafito me contestó, por ejemplo, dudas que yo tenía de cuando oramos, ¿verdad? Que, por ejemplo, estamos orando por el hijo que está a kilómetros de distancia y él lo percibe inmediatamente. Yo decía, a ver, ¿cómo está eso? No sabía cómo. Y aquí pues me está contestando que el acto de pensar tiene un efecto simultáneo. Y aquí vemos que pues no importan las distancias y el efecto va a ser en toda la filiación. A lo mejor en nuestro entorno más cercano hay manifestaciones más visibles, pero todos hemos oído, por ejemplo, de que la mariposa que vuela en Asia tiene un efecto acá. Cada vez la física cuántica nos explica más esta situación. De la causa y el efecto son simultáneos y el orden aparentemente no tiene importancia, pero nosotros hemos visto en las lecciones anteriores que siempre el pensamiento va a ser primero al ver a la percepción. Nos hablaban en lecciones anteriores que no hay pensamientos neutros, entonces ya tenemos una responsabilidad. Si mis pensamientos tienen un efecto, tenemos una responsabilidad si lo que pensamos son pensamientos verdaderos o son pensamientos falsos, como decía también en lecciones anteriores. Y, por ejemplo, el acto de pensar nos lleva a que no solamente este pensamiento va a tener efecto en toda la filiación, y por ejemplo lo podemos ver en los experimentos esos del agua, que ya hay una manifestación microscópica de que si tu pensamiento es luminoso, están de tal manera las moléculas a un pensamiento triste o un pensamiento negativo. Igual los experimentos que hay de las plantas, que les hablas bonito, que les emites un pensamiento de amor, cómo florecen y cómo tienen un efecto positivo en nuestros pensamientos positivos, y pues en las relaciones con nuestros hermanos, más que obvio, ¿verdad? Entonces, hoy en el párrafo 2, hoy volveremos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Cuando yo me preguntaba cómo está eso de que mi hijo capta cuando yo estoy orando, pues sí, porque somos una sola mente. Y me recuerda lo que hemos leído en el texto. Somos nosotros, cada uno de nosotros somos un pensamiento de Dios. Y nosotros somos el efecto. Dios es la causa y nosotros somos el efecto. Pero Dios nos pensó a toda la filiación. Estamos inmersos en una sola mente. Por eso, dice, las mentes están unidas, aunque a veces tengamos resistencia en creerlo. Rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión de la intimidad. Y sí, a veces dices, ay, a ver, ¿por qué me estás pensando? ¿Por qué? ¿Por qué estás captando lo que yo estoy pensando? Te estás entrometiendo en mi mente. Pues la verdad es que no hay pensamientos privados, porque somos parte de un todo. Sin embargo, es un hecho que no existen pensamientos privados. A pesar de tu resistencia inicial a esta idea, ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea tiene que ser verdad, y la salvación tiene que ser posible porque es la voluntad de Dios. Si el camino de salvación es ir quitándonos y reconociendo nuestro ego, nosotros, y sentir que cada vez, a medida que vamos despertando, sentirnos responsables de los pensamientos que emitimos. Tenemos que tener conciencia que si nosotros emitimos pensamientos positivos, vamos formando un egregor para que la salvación sea posible, porque la salvación
tiene que ser, toda la filiación tiene que ir caminando por este camino de salvación. Entonces, si una mente empieza a despertar y a tener pensamientos luminosos de paz, se empieza a mover energéticamente en los que tiene efecto, que están más cercanos o más lejanos, y así todos vamos a ir despertando, y así es como tiene lugar la salvación, y la salvación tiene que darse porque esa es la voluntad de Dios. Y seguimos. El minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios de hoy debe hacerse con los ojos cerrados. Y lo que sigue es la práctica. Vamos a cerrar los ojos y yo les voy a leer qué es lo que dice aquí, que leamos y repitamos la idea de hoy. Cerramos los ojos y desde esa paz que ya somos, desde ese instante que está abierto, donde todo es tranquilidad, repetimos: no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de pensar acerca de. Escudriñamos ahí algún pensamiento que esté pasando por nuestra mente y decimos: no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de pensar acerca de. Y observamos ese pensamiento y los efectos que puede tener ahí a nuestro alrededor, y volvemos a repetir: no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de pensar acerca de. Y ahí lo dejamos. E igual que en la lección pasada, que nos hablaban que más que ver los objetos era la manera en que los vemos, aquí también en esta lección nos hace hincapié en que tenemos que tener conciencia de la manera que pensamos acerca de. ¿Cómo estoy pensando acerca de esta silla, acerca de esta puerta, acerca de una persona, de mi primo, de mi cuñado, de mi mamá, etcétera? Que mi manera de pensar acerca de. Y en el párrafo 4 dice: el requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetos para las sesiones de práctica ya te debe resultar bastante familiar a estas alturas, y de aquí en adelante no se repetirá diariamente, aunque se mencionará de vez en cuando a modo de recordatorio. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grado de dificultad en los milagros. Y sí, todas las lecciones nos ha venido repitiendo que seamos imparcial en la selección de los objetos que vemos aquí en cada salón, en cada habitación. Que seamos imparcial, que pasemos la vista en la silla, en la mesa, en la puerta. Dice: la selección de los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de seleccionar es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grado de dificultad en los milagros. No hay jerarquía en las ilusiones. Igual una silla que una casa, que una planta,
no hay jerarquía. Y así como no hay jerarquía en las ilusiones, este entrenamiento de que no hay jerarquía en lo que estamos viendo, en lo que la manera de ver y en lo que nosotros estamos pensando, nos va a llevar a entender que no hay grado de dificultad en los milagros, que el milagro, igual que los objetos, ahí están y se van a manifestar de acuerdo a lo que nosotros pensamos. En alguna parte de estas lecciones nos dice que siempre va a ser primero el pensamiento y después el efecto. Entonces tenemos que tener conciencia de los pensamientos que vamos a emitir, porque eso va a tener un efecto. Y si nosotros queremos ir haciendo nuestro programa, nuestra vida fácil, vamos a decir, es desde ya. Pensamos y el efecto es simultáneo. Y la oración 5, el párrafo 5 dice: además de las aplicaciones de la idea de hoy, según lo dicta la necesidad, se requiere por lo menos tres sesiones de práctica. No intentes hacer más de 4. Entonces, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Resumiendo, mis pensamientos tienen un efecto simultáneo, aunque sea objetivo o aunque sea energético, y está aplicado a toda la filiación porque somos una sola mente. Y en el hecho de que somos una sola mente y toda la filiación estamos incluidos en él, no hay pensamientos privados. Y este entendimiento es una razón para que la salvación sea posible. Y el hecho de entender que no hay jerarquías en las ilusiones nos va a hacer entender que no hay grado de dificultad en los milagros. Entonces, pues vamos a repetir esta lección. Les agradezco este espacio para compartir y pido un milagro en el nombre de Jesús para todos nosotros. Gracias.